me siento gozoso en saber que mi Dios es bueno, amén. Que tiene en cuenta mi vida como tiene en cuenta tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, me fui cuando me dieron este título, yo comencé a echar hacia atrás en mi vida y mirar muchos momentos cuando era niño, hace poco, por aproximadamente con unos 30 y pico de años. Pastor tiene 48 años, próximamente a 49. Y recordaba, no sé, para los que tienen casi la misma edad mía, cuando la programación comenzaba de tal hora a tal hora, prácticamente como a la 1 de la tarde, cerraban los canales y salían unas rayas de colores, ¿verdad? Y decía Inravisión, algo así, si no estoy mal. Entonces lo cerraban como a la 1 y volvían a colocarlo como a las 4 de la tarde, que comenzaba con el Chapulín Colorado. Vean que más recuerdo, tengo buena memoria. Y así mismo en la noche, la última novela era a las 10 de la noche y de ahí para adelante no había televisión. Hoy nuestros hijos, nuestros nietos tienen el privilegio de tener todo el día televisión, pero a nosotros no lo cerraban un tiempo, amén. Yo me crié aquí, todo lo que es parte de Livorno, y vivía aquí cerca con mis papás. Cuando ya cerraban el canal, mis papás trabajaban en la casa, mis papás son artesanos, trabajaban en la casa. Yo me iba con mi hermana para el frente de la casa donde vivíamos. La señora se llama Hilda, que hoy en día es la bisabuela de mis sobrinos, de los hijos de mi hermana. Y nos íbamos para aquella casa porque ella tenía en ese tiempo una antena grandísima, la hacían como de guagua, y arriba tenían como unas varillitas así de aluminio. ¿Quiénes recuerdan? Y arriba le colocaban como una tapa de olla. No hoy en día como DirecTV. Uy, qué bueno, casi todos se acuerdan, no soy el único viejo aquí. Qué bueno, no creo que haya visto esas antenas. Hoy en día son unas antenitas así pequeñas, dice DirecTV o dice cualquier otro, pero en ese tiempo era una tapa de olla, una varillita de aluminio y una guadalupe larga. ¿Para qué? Para poder coger los canales venezolanos. Amén. Amén. Y ahí yo me iba con mi hermana para allá, mientras que mi papá estaban trabajando para ver televisión en ese tiempo. Entonces daban Super Amigos, daban La Tierra Gigante, daban muchas cosas por el canal venezolano que después los trajeron aquí a Colombia y comenzamos a verlos nosotros ya un poquito más grandes. Y me gustaba ver todo lo que tuviera que ver con, igual de la redundancia, con superhéroes. Amén. Todo lo que tenía que ver con superhéroes me gustaba a mí. Mi papá me compraba camisas de Batman, que tuviera Superman, que tuviera todo lo que ver con superhéroes. Y yo me iba a ver en ese momento, daban los Super Amigos. El Salón de la Justicia, ¿lo recuerdan? Bueno, yo me iba para allá a verme. Y me gustaba ver todos esos superhéroes. Y ellos decían, a salvar el mundo, a salvar la justicia, decían ellos en ese tiempo. Pero me sentía cuando niño que veía que Superman no podía con su rival. Me sentía como triste, como afligido. Y decía, pero si él es Superman, es el hombre de acero. O le sacaban la kriptonita y enseguida se lo debilitaban. Amén. Así lo veíamos. O cuando veíamos a Batman, ¿cuál era su debilidad? Que le recordaran su pasado, cuando murió su papá, cuando venían los murciélagos, lo tomaron, ahí comenzaba la debilidad de Batman. O veía Linterna Verde, antes se le perdiera el anillo a Linterna Verde y ya no tenía poder. Amén. Y todo eso lo veía y yo decía, pero, y cuando niño yo me frustraba y llegaba a mi papá y le decía, papi, pero, ajá, ellos son superhéroes, pero llega un momento en que pierden su poder. Y mi papá me decía, papi, es que esos son muñecos. Como en ese tiempo le decía, vamos a ver muñequitos. Ya los niños me dicen, vamos a ver muñequitos. Estos muñecos que tú ves son creados por el hombre. Y llega un momento en que ya no tienen poder. Amén. Tienen su debilidad.
Y yo, bueno, comencé a crecer y todavía me gustan ver lo que es los de Marvel, lo que son de DC, todo eso que son de superhéroes, todavía me gusta verlo. Pero ya yo digo, bueno, sé que ellos tienen un poder limitado. Amén. Y ya grande yo digo, no, ya esos poderes ya no existen. Pero en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado su infinita misericordia, te vengo a hablar de un superhéroe que tiene un poder ilimitado, que tiene un poder infinito, que tiene un poder que no tiene límites, que no hay nada de que lo debilite. Amén. Que no hay nada que lo ponga así como veía Superman, que se caía todo y se volvía débil. No, no. Estoy hablando de esta hermosa mañana de nuestro Dios poderoso. Amén. Él tiene un poder ilimitado. Él es nuestro superhéroe. No sé cuántos han visto ese meme donde están todos ellos. Está Thor, está Superman y está el Señor como evangelizando. Le dicen, ay, ¿tú quién eres? Yo vine a salvar el mundo. Amén. Todos ellos reunidos ahí ante el héroe de héroes, ante nuestro Señor Jesucristo. Y yo comencé a ver y darme cuenta que era así. Eran superhéroes creados por hombres, pero a Dios nadie lo creó. Amén. Dios es Dios. Entonces, Dios comenzó a crear a la humanidad como Dios creador. Bendito sea el Señor. Y comencé a buscar qué texto me podía mostrar sobre el poder ilimitado de Dios. Y el Señor me regaló en Lucas 1:37. No quiero que es corto, es un texto corto, pero es poderoso, amén, como todo lo pequeño. Amén. Bendito sea el Señor. Lucas 1:37 dice la palabra de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Eso resume el poder ilimitado de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando nos habla de nada, es nada. Para nosotros cristianos dicen, no, que nada es nada. Amén. Nuestro Dios todo lo puede hacer. Amén. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios majestuoso. ¿Cómo es, mi hermana? ¿Él es qué? El Dios poderoso, ¿verdad? El Dios majestuoso, el Dios con el poder ilimitado, con un poder infinito. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el verso 36 dice, de ese mismo Lucas 1, dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aleluya. Si nos recordamos, Elizabeth es la prima de María, la madre de Jesús. Y María, cuando recibe la palabra por parte del ángel, el ángel le está diciendo también de que su prima, Elizabeth, está embarazada. Aquella que llamaban estéril. Ella tenía un rótulo para la sociedad, para todos los que vivían en ese momento, como la mujer estéril, como la mujer que no podía tener hijos. Amén. Pero Dios la conocía a Esther como la mujer justa, irreprensible en todos los mandamientos y en ordenanzas del Señor. Eso lo dice en el mismo texto, cuando habla de Zacarías y su esposa. Aleluya. Mientras que la sociedad tenía un rótulo de la mujer estéril, Dios la veía como una mujer justa, como una mujer conocedora de Dios, temerosa de sus mandamientos, de sus ordenanzas. El poder ilimitado de Dios da y sigue dando vidas en mujeres que la ciencia la ha rotulado como mujeres estériles. Amén. Y le puedo recordar en el pasado y sé que también conozco mujeres a las cuales le han dicho, no, tú no vas a poder tener hijos. Y Dios se mueve con su poder y llena ese vientre de vida. Amén. Desde que comenzamos nosotros, dice la palabra que Sara, la mujer de Abraham,
ya era vieja y era estéril y pudo tener a Isaac. Y así mismo podemos llegar con Raquel, la mujer de Jacob. También era estéril y Dios también le dio hijos. Ana también era rotulada como estéril y Dios le dio hijos. Y así muchas que podamos ver en la palabra de Dios que eran estériles y que Dios se movió con poder y gloria y derramó sobre ese vientre de su poder ilimitado y dieron vida. Aleluya. Ese mismo poder que estamos hablando en esta hermosa mañana, es el mismo poder que permite que la señora Arminda pueda caminar. Cuando la ciencia le ha dicho a la hermana Dina que no entiende cómo ella camina, cómo ella reacciona, cómo hace sus movimientos, no lo entiende. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios ahí obrando en esa vida. Porque es el poder de Dios que ha comenzado una obra y que no la terminará. Justo él mismo será quien la termine. No va a ser la ciencia, mi hermana. Va a ser el mismo Dios que está obrando en usted. Ese Dios que recorre su cuerpo y que le está dando vida para que usted camine. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese poder ilimitado. ¿Y cómo comienza ese poder ilimitado a trabajar? Por medio de la oración. Amén. Dice en el texto 13, en el verso 13 del mismo capítulo, dice, vamos a buscarlo acá, Lucas 1, 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. ¿Cuándo comienza a trabajar ese poder limitado en cada uno de nosotros? Por medio de la oración. No sé cuántas veces o cuánto has durado orando por algo que le has pedido al Señor, pero lo que sí sé es que en algún momento el Señor te lo va a dar, porque nada es imposible para Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Todo lo que tú le pidas al Señor, si están los propósitos de Dios, si es su voluntad, Dios lo cumplirá en tu vida. Amén. Él quitará ese rótulo que la sociedad, que la ciencia, que sea quien sea, haya colocado sobre tu vida para darte ese poder y trabajar en ti. Amén. Y pueda Él gozarnos nosotros juntamente de lo que Dios está haciendo, porque yo me gozo en lo que Dios está haciendo en la vida de la señora Minda. Me gozo y cada vez que escucho, y perdone señora Minda que la coloque como ejemplo, pero usted es un testimonio viviente, yo le dije ahora, del poder ilimitado de Dios. Es un testimonio viviente de lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Si lo está haciendo en la vida de ella, también lo hará en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Lo que hay que seguir orando, lo que hay que seguir creyendo en ese Dios poderoso. Ahorita cantábamos, grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Usted no lo dude. No hay por qué dudarlo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Mi hermana Gladys, usted me comentó una vez que cuando niña le decían que usted era la niña enfermiza, pero Dios no la ve así. Dios la ve como la hija de sus ojos. Dios la ve como esa mujer que ha salido adelante junto a su esposo y a sus hijas para mostrar el poder de Dios. Amén. Dios sigue y seguirá haciendo cosas maravillosas en su vida, en la vida de sus hijas, de su esposo, de su familia. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces ya tenemos conocimiento de que el poder de Dios comienza a trabajar en nosotros por medio de la oración. Amén. Bendito sea el Señor. El segundo punto, así es, hermana Linda. El segundo punto es que ese poder ilimitado, Dios también nos lo da a nosotros. ¿Quién lo cree? Amén. Yo lo creo. Ese poder ilimitado, Dios nos lo da a nosotros también. Amén. Lo podemos buscar en Hechos 1:8.
Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Aleluya. Tú y yo podemos recibir de ese poder de Dios. ¿O hemos sido escogidos para recibir ese poder de Dios? Amén. Estamos en este lugar llamándonos remanente de restauración. Remanente es ese pueblo escogido de Dios. Amén. Para su servicio. Tú y yo hemos sido escogidos para Dios, para su servicio. Y por eso, por conocimiento y por fe, hemos recibido de ese poder que Dios tiene para darnos a nosotros. Él nos ha escogido, aquí hay hombres y mujeres escogidas por Dios para recibir de ese poder. Aleluya. Para recibir de ese poder al cual nosotros sacaremos todas preocupaciones y seguirán. Amén. Todo temor se irá de nuestras vidas para poder predicar su palabra. Para poder llevarla, como dice ahí, a lo último de la tierra. Amén. El Señor en ese momento no se quedó callado. Él es el que les da esta palabra y les dice por Judea, por Samaria, por Jerusalén, dice, y en lo último de la tierra. Porque sabía que ellos no se iban a quedar en ese pedazo, sino que esa palabra iba a llegar a nosotros también. Amén. Esa palabra la cual hoy recibimos y que recibimos de ese poder ilimitado, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que se lleva todo temor. Cuando tú y yo nos decidimos servirle al Señor, Él se lleva todo eso, toda preocupación, todo temor, todo lo que nos invade y nos hace sentir miedo. Aleluya. Muchas veces o anterior, y Vivi ahorita me dijo de que llegaba el momento en que comenzaba yo a sudar y a sudar y a sudar. Eran los mismos nervios. Y ella me decía, bueno, no tienes calor, no, estoy fresquito. Y en realidad, ese mismo Dios que va orando en nosotros nos va quitando todo temor, amén. Porque pararse aquí al frente no es fácil, oh, hermano Rubén. El pararse aquí, porque es algo que el Señor te está dando y que tienes que darlo como Él te lo da, no como tú lo quieras dar. Porque quien se para aquí al frente es recibiendo palabra de Dios para poder expresárselo a su pueblo. Amén. Entonces uno siente un poco de temor. Y eso es bueno. Amén. Eso es bueno cuando uno siente temor, porque sabe que está siendo, como les dijera, instrumento. Está siendo instrumento de lo que Dios quiere transmitir a su pueblo, a sus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, tú y yo estamos escogidos para recibir de ese poder. Dice la palabra también de que nosotros haríamos cosas mayores que las que hicieron los discípulos en ese momento. Pero hay que creer. Hay que creer que ese poder de Dios va a llegar a nuestras vidas y vamos a nosotros poder hacer esas cosas maravillosas que hacían los discípulos en ese tiempo. Que tú puedas decirle al cojo que camine y ya no coge más, o que el ciego pueda recibir vista. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Nosotros podemos hacerlo. Ellos lo hicieron en ese tiempo. Recibieron del poder de Dios, recibieron de su Espíritu Santo y comenzaron a hacer la obra de Dios. Tú y yo estamos en esa misma capacidad, pero hay que creer, hay que tener fe. Aleluya. Muchas veces oramos y Dios hace en esa persona lo que tiene que hacer. Dios es bueno. Dios es bueno. Y ese poder Él se lo da a quien escoge. Tú estás en este lugar no solamente para llenar ese espacio en esa silla, no. Tú estás en este lugar porque estás recibiendo de su palabra, porque estás recibiendo de su poder, porque estás recibiendo de ese Dios maravilloso para darle a otro lo que hace falta, para llenar esa necesidad de otro, de Dios, de ese Dios maravilloso. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos
que el poder de Dios se activa cuando oramos. Vemos también que ese poder ilimitado puede llegar a nuestras vidas porque hemos sido escogidos por Dios, porque hemos sido escogidos para llevar su palabra. Amén. Y tercero y último, tenemos que el poder ilimitado de Dios, y creo que es el más notable, el poder ilimitado de Dios salva. Aleluya. El poder de Dios salva. Y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese poder de Dios que no tiene límite, que es infinito, ese poder de Dios nos salva. Aleluya. Nos transforma. Venimos de un retiro en el cual nos hablaron de transformación, de renovación, de no conformarnos, que comprobemos. Amén. Ese mismo poder que estuvo en ese día tocando vida, ese poder ilimitado está para todo aquel que quiere ser salvo, para todo aquel que él escoge, para que todo aquel que lo llama con su oración. Amén. Bendito sea el Señor. No sé cuánto ustedes han escuchado de las personas que dicen, no, a mí nadie me va a cambiar. O dicen, no, yo soy así, así voy a morir yo. No me digan más nada, así voy a morir yo. Yo conozco a varios que dicen así. Amén. Le colocan límites al poder de Dios. Y sabes, que el poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios es capaz de hacer tantas cosas maravillosas. Si fue capaz de cambiar un hombre que perseguía a su iglesia como Saulo y cambiarlo solamente con llegar el Señor, ese poder sobre su vida y ser transformado, aleluya, de perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido. Para que ustedes vean, ¿cómo no va a cambiar la vida de un drogadicto? ¿Cómo no va a cambiar la vida de un homosexual? Hemos escuchado muchos testimonios de jóvenes que eran actores o eran actrices y hoy en día y se habían catalogado gays y hoy en día son hombres que le sirven a Dios. Amén. Son hombres que sirven a Dios. También tengo conocimiento y me gozo en el Señor cuando me encuentro con un gran amigo mío que estuvo perdido en las drogas, que lo último que él quiso hacer era suicidarse y probó todas las drogas y se encerró en un cuarto, pero el poder ilimitado de Dios llegó a ese lugar y ese hombre fue transformado. Y hoy en día le habla a los drogadictos, le habla a los pandilleros y es un gran siervo de Dios. Amén. Él quiso morirse. Él quiso morirse, pero Dios no quiso que él muriera, porque era instrumento en sus manos. Amén. Porque él había sido escogido para Dios, para derramar de ese poder ilimitado, para darle a otro y hablarle del poder ilimitado de Dios que salva, ese poder ilimitado al cual tú y yo estamos siempre para pedir para que otros le conozcan. No te canses de orar por tu hermano, por tu esposo, por tu hijo, por tu sobrino, sí, o por tu sobrina, sigue orando por ellos, que ese poder ilimitado les va a tocar y va a hacer cosas maravillosas en ellos. Así es. Amén. Bendito sea el Señor. Como les dije al principio, todos estos superhéroes tenían un poder limitado hasta que llegaba la kriptonita, hasta que le recordaban al uno, hasta que el otro le quitaran el martillo, hasta el otro que le quitaran el anillo, dejaban de ser superhéroes. Pero nuestro Dios nunca lo va a dejar de ser. Él no tiene debilidades. Él no tiene límites. Si ese Dios maravilloso utilizó una vara para que un hombre la extendiera y tocara ese mar, y ese mar se abriera en dos, también así ese mismo poder hizo que del cielo lloviera fuego. Ese mismo poder hizo que de un manto sanara a una mujer.
ese mismo poder que se utilizó o que utilizó nuestro Dios para que él mismo siendo hombre estuviera entre nosotros y estuviera colgado en una cruz o crucificado en una cruz para darnos vida. Ese mismo poder acabó con Satanás en esa misma cruz. Ese mismo poder, con unos panes y unos peces, alimentó a 5,000. Bendito sea el Señor. Ese mismo poder utilizado por Dios a hombres y mujeres que llevaron su palabra y la cual hoy nosotros la conocemos a través de ellos. Ese mismo poder está sobre ti y sobre mí en esta hermosa mañana. Amén. Amén. Ese mismo poder que trabaja por medio de una oración es depositado en hombres y mujeres escogidos por Dios y que tienen el poder de salvar. Amén. Él está aquí en medio nuestro. Y en esta hermosa mañana Él te recuerda que ese poder ilimitado no tiene límites. Que podemos seguir confiando en Él. Que podemos seguir orándole a Él. Que Él va a hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro superhéroe. Ese es que fue creado por Él mismo. Amén. Nadie lo creó a Él. Él tuvo, dice la palabra que en el principio Él estuvo y creó todo lo que está aquí. Que su espíritu se movía y que el verbo hecho carne y se movía por toda la tierra. Y comenzó a crear. Que apartó la luz de las tinieblas, las aguas las dividió. Y comenzó a crear naturaleza, a crear el hombre, a crear todo lo que hoy tú y yo vemos. Ese es el poder ilimitado de Dios. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra, porque no regresa vacía, Señor. Porque hoy nos recuerda, amado Dios, que tu poder es ilimitado, que tu poder es infinito, que tu poder no tiene límites, Señor. Que tu poder, amado Dios, se activa por medio de la oración, bendito Rey. Que tu poder, amado Dios, ha sido para los que tú has escogido, Señor. Y aquí hay un remanente al cual tú has escogido y has depositado parte de tu poder ilimitado en nosotros. Aleluya. Y conocer, Señor, que ese mismo poder salva, que ese mismo poder transforma, que ese mismo poder cambia. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu bondad y fidelidad. Gracias por depositar en nosotros de tu poder, amado Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Ese eres tú, mi amado Rey. Yes. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te exaltamos a ti, mi amado Rey. Gracias por esta palabra, Señor, que es de edificación para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.